Dicen que en San Miguel de las Piedras la niebla tiene memoria. Mi nombre es Elena. Durante mucho tiempo, mi vida se resumía en el aroma a caldo de ave de mi modesta taberna, La Esperanza, y en el eco de mis propios pasos en una casa demasiado vacía tras la muerte de mi madre. Era la noche del Día de los Difuntos. Una tormenta de lluvia y fango azotaba la montaña con una furia que parecía querer borrar el pueblo entero. Fui al viejo cementerio a limpiar la tumba de mi madre, desafiando el viento helado que me cortaba el rostro. Estaba de rodillas, arrancando las malas hierbas bajo la lluvia, cuando escuché un sonido que no pertenecía al temporal. Era un llanto, débil, casi ahogado por el rugido de los truenos. Me levanté, guiada por un instinto que no sabía que tenía, y caminé a tientas entre las lápidas de piedra antigua. Allí, resguardado a medias bajo el alero de un panteón abandonado, vi un pequeño bulto. Al acercarme, el corazón me dio un vuelco. Era un bebé. Estaba envuelto en una manta de lana empapada, con los labios amoratados por el frío glacial. Al levantar su pequeño cuerpo tembloroso, algo cayó al barro. Era una cadena de plata con una esmeralda tallada y un trozo de papel arrugado. Desdoblé la nota con mis dedos entumecidos. Las letras, escritas con trazos apresurados y manchadas de lo que parecía ser sangre, formaban una única súplica. Por favor, sálvalo. No había nadie alrededor, solo la tormenta, los muertos y aquel pequeño ser que se aferraba a la vida. Lo apreté contra mi pecho, intentando transmitirle el escaso calor de mi propio cuerpo, y eché a correr montaña abajo, perdiéndome entre las sombras hacia la taberna. Esa noche, sentada en el suelo frente al fuego de la chimenea, mientras le daba cucharadas de agua tibia y veía cómo el color regresaba poco a poco a sus mejillas, supe que mi destino había cambiado para siempre. Yo, una mujer solitaria que había asumido que nunca sería madre, le puse el nombre de Mateo. Mirando su pequeño rostro dormido, le prometí a la tormenta que lo protegería con mi vida. Lo que no imaginaba entonces es que ese niño, que llegó con la lluvia, traía consigo un secreto tan grande que terminaría sacudiendo los cimientos de nuestro mundo. Antes de continuar con esta historia, me encantaría saber de dónde me acompañáis esta noche. Dejadme un comentario y decidme desde qué ciudad o país estáis escuchando mi relato esta noche. Los años pasaron con la lentitud de los ríos viejos. Mateo cumplió 4 años, y el pequeño rincón de mi taberna, La Esperanza, se convirtió en su universo entero. Mientras yo hervía los galdos a fuego lento, él se sentaba en un taburete de madera gastada, observando el mundo con una calma que no correspondía a su edad. Pronto me di cuenta de que Mateo no era un niño común. Mientras otros pequeños jugaban con el barro en las calles empedradas, él ordenaba los granos de maíz sobre la mesa, formando patrones geométricos perfectos. Sin haber pisado una escuela, comprendía la lógica de los números. A veces, cuando los clientes pagaban, él calculaba el cambio exacto en su cabeza antes de que yo pudiera abrir la caja registradora. Sus ojos oscuros parecían leer el alma y las costumbres de cada persona que cruzaba nuestra puerta. Pero la tranquilidad de los pobres es siempre frágil. Al llegar el verano, un calor sofocante, denso y pegajoso, asfixió las calles de San Miguel. Y con el calor llegó la verdadera amenaza. Justo frente a nuestra modesta fachada, abrió una gran cadena de comida rápida. Un imponente local de pollo frito con carteles enormes y luces de neón que cegaban en la noche. La novedad atrajo a todo el pueblo. De un día para otro, La Esperanza se quedó vacía. Bajo el sol inclemente, nadie quería entrar a tomar una sopa caliente. Mis ollas quedaban intactas al final del día. Miraba las mesas vacías y sentía un nudo de angustia en la garganta.
el miedo a perder el sustento, el terror a no poder darle un plato de comida a mi pequeño Mateo, comenzó a devorarme por dentro. Mateo notó mi desesperación. Una tarde, mientras la humedad del valle empañaba los cristales, se acercó a la ventana y se quedó mirando el local de pollo frito. «Mamá», me dijo con su voz suave y clara, «mira a la gente cuando sale de ahí. Salen sudando, pesados. El calor les quita la alegría». Se giró hacia mí y me tomó de la mano. «Haz lo que preparas para nosotros en los días de mucho calor, lo fresco, lo que pica un poquito». Se refería al ceviche de camarón y mango, una receta vieja que yo solo hacía en casa para refrescarnos. Con las últimas monedas que me quedaban, decidí confiar en la intuición de un niño de 4 años. Compré limones frescos, cilantro silvestre, camarones crudos y mangos dulces y jugosos. Puse un pequeño cartel en la puerta escrito a tiza. El primer cliente entró por pura curiosidad. Cuando probó aquel ceviche frío, donde la acidez del limón se mezclaba perfectamente con el dulzor del mango y el fuego sutil del ají, sus ojos se iluminaron. El sabor era un espejismo de frescura en medio del desierto. El boca a boca hizo el resto. En menos de una semana, las mesas de La Esperanza volvieron a llenarse. La gente hacía fila en nuestra acera, huyendo del pesado pollo frito, buscando el alivio de nuestro nuevo plato. Aquella noche, con el local ya cerrado, me senté a contar los billetes que aseguraban nuestra supervivencia. Mateo se había quedado dormido sobre un saco de harina. Lo cargué en mis brazos, besando su frente empapada de sudor. Esa noche comprendí algo que me hizo llorar en silencio. Durante años pensé que yo le había salvado la vida en aquel cementerio, pero me equivocaba. Era él, mi pequeño Mateo, quien me estaba salvando a mí. Los años pasaron como un suspiro. Mateo ya tenía 7 años, pero su mente parecía abarcar siglos. Nuestro pueblo tenía un maestro, don Diego, un hombre culto y de mirada melancólica que solía venir a tomar café por las tardes. Diego había notado rápidamente el brillo inusual en los ojos de Mateo. A menudo le traía acertijos o problemas matemáticos dibujados en servilletas de papel. Una tarde lluviosa, Diego le planteó un complejo problema de geometría, algo que desconcertaría a un estudiante de secundaria. Mateo tomó un lápiz con la mano izquierda, su mano dominante, y con movimientos rápidos y precisos comenzó a trazar líneas y ángulos. Mientras el niño se inclinaba sobre la mesa, concentrado, el cuello de su camisa se deslizó, dejando al descubierto la cadena de plata. La esmeralda tallada con la letra S quedó colgando, reflejando la tenue luz de la taberna. Vi cómo el rostro de Diego palidecía de golpe. La taza de café que sostenía tembló en sus manos, derramando unas gotas sobre el mantel de hule. Sus ojos saltaron de la joya al rostro de Mateo. De pronto, parecía haber notado cosas que antes pasaban desapercibidas. Esa frente recta, la forma peculiar de sostener el lápiz con la zurda, el pliegue de sus párpados, todo en ese instante encajaba con un fantasma de su propio pasado. «Mateo», susurró Diego con la voz quebrada, «ese collar, ¿de dónde lo sacaste?» El niño levantó la vista, acariciando la piedra verde con naturalidad. «Mi mamá dice que me acompañó la noche que nací. Es todo lo que tengo de la otra mujer». Diego me miró, y en su mirada vi el pánico y la certeza absoluta de un secreto desenterrado. Esa misma noche, lejos de las montañas de San Miguel, en un ático de cristal que dominaba la capital, el teléfono de Alejandro rompió el silencio. Alejandro era el heredero del imperio minero más grande del país, un hombre envuelto en riqueza, pero cuyo corazón se había convertido en piedra 7 años atrás. En su escritorio, escondida bajo contratos millonarios, guardaba una fotografía arrugada. Era la imagen de Sofía, la muchacha humilde que vendía flores en la plaza, el único y verdadero amor de su vida, que desapareció sin dejar rastro en una noche de tormenta. Alejandro contestó la llamada. Era Diego, su viejo compañero de la universidad. «Alejandro, perdona la hora», dijo Diego, y su respiración delataba una urgencia que helaba la sangre. «Tienes que venir a San Miguel de las Piedras, ahora mismo». Alejandro,
acostumbrado a mantener el control, frunció el ceño con irritación. «Sabes que no tengo tiempo para tonterías, Diego». Pero entonces, el maestro pronunció unas palabras que hicieron que el mundo del magnate se detuviera. «He visto el collar, Alejandro, la esmeralda tallada a mano con la letra S, aquella joya que tú mismo diseñaste y que le regalaste a Sofía antes de que desapareciera». El teléfono casi resbala de las manos de Alejandro. El oxígeno pareció abandonar la inmensa habitación. «¿Quién lo tiene?», preguntó, con la voz reducida a un hilo ronco, mientras un terror mezclado con una esperanza salvaje le oprimía el pecho. «Lo lleva puesto un niño de 7 años, Alejandro», respondió Diego en la oscuridad. «Un niño zurdo, que calcula como un genio y que tiene exactamente la misma mirada que tú tenías a su edad». Esa noche, Alejandro no durmió. Ignorando las advertencias de su seguridad y la furia de la tormenta que volvía a amenazar las montañas, subió a su coche todoterreno. Aceleró hacia San Miguel, cruzando la neblina como un demonio desesperado, yendo directamente hacia un destino que estaba a punto de romperle el alma para siempre. Cuando Alejandro cruzó la puerta de la esperanza, el viento frío de la montaña pareció entrar con él. Era un hombre imponente, vestido con un abrigo oscuro, pero su rostro estaba pálido, marcado por la falta de sueño y la angustia. No hizo falta que pronunciara una sola palabra. Al ver a Mateo sentado en la vieja mesa de madera, Alejandro se detuvo en seco, como si un rayo lo hubiera partido por la mitad. En los ojos del niño, en la curva de su frente, vio reflejado su propio rostro infantil y el eco inconfundible de la mujer que tanto había amado. En los días siguientes, el poder del imperio minero se desplegó en silencio para desenterrar el pasado. Alejandro ordenó una investigación privada que sacó a la luz la más cruel de las verdades. 7 años atrás, no fue el destino quien separó a Sofía de él, sino la ambición desmedida de su propia madre, doña Carmen. La matriarca, obsesionada con proteger el prestigio de su linaje y asegurar un matrimonio por conveniencia, había acorralado a Sofía. A través de amenazas silenciosas e intimidación psicológica, empujó a la joven madre a la desesperación. Sofía huyó hacia las montañas buscando refugio, perseguida por los guardias de la familia. Sabiendo que no podría escapar, en medio de aquella tormenta torrencial, tomó la decisión más desgarradora que una madre puede tomar. Escondió a su pequeño Mateo en el cementerio sagrado, entregando su propia libertad, y finalmente su vida, en una trágica fatalidad en la carretera aquella misma noche. Todo para que su hijo pudiera vivir. Alejandro regresó a mi taberna con un sobre blanco en las manos y los ojos arrasados en lágrimas. Los resultados de ADN confirmaban lo innegable. Mateo era su sangre, su heredero legítimo. Me miró, un hombre poderoso ahora quebrado, y con la voz ahogada en gratitud y dolor, me dijo que venía a llevarse a su hijo. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo de tierra de la esperanza se abriera bajo mis pies. Alejandro me ofreció dinero, una casa en la capital, una vida sin preocupaciones a cambio de acompañarlos. Pero miré mis manos ásperas de fregar ollas, miré las paredes desconchadas de mi vida y supe cuál era mi verdadero papel en esta historia. Mateo estaba destinado a volar alto, a tener un futuro brillante, a recibir la mejor educación del mundo. Una cocinera solitaria de un pueblo perdido en la niebla solo sería un ancla en su camino. Con el corazón hecho pedazos, tomé la decisión más dolorosa de mi existencia. Tenía que dejarlo ir. Llamé a Mateo y lo senté en mis rodillas. Le tomé el rostro con ambas manos, intentando que no notara el temblor de mis dedos. «Mi amor», le dije, forzando una sonrisa que me quemaba los labios. «Este señor es tu verdadero papá. Tienes que irte con él. Allí te espera una vida maravillosa». Mateo abrió mucho los ojos, llenos de confusión y pánico. «¿Y tú, mamá?», me preguntó, aferrándose al cuello de mi viejo delantal. «¿Tú vienes conmigo?».
No, pequeño, le respondí, tragando las lágrimas. Yo me quedo aquí. Mi lugar está en San Miguel. El niño estalló en llanto. Gritaba, me abrazaba con una fuerza desesperada, rogándome que no lo abandonara. Sus pequeños puños golpeaban mi pecho, y cada golpe era un puñal directo a mi alma. No quiero irme sin ti, mamá. No me dejes. Lo abracé fuerte, ahogando mis propios sollozos contra su cabello. Le prometí, mintiendo por amor, que siempre estaríamos juntos en el pensamiento. La mañana siguiente, bajo un cielo gris, un lujoso coche oscuro esperaba en la puerta. Le puse su abrigo y le ajusté una pequeña bufanda de lana verde que yo misma había tejido. Mientras el coche se alejaba lentamente por el camino de tierra, vi el rostro de Mateo pegado al cristal trasero, bañado de lágrimas, golpeando la ventana. Levanté la mano para despedirme, manteniendo la sonrisa hasta que el vehículo desapareció tras la curva del camino. Solo entonces, cuando el silencio absoluto volvió a envolver el pueblo, caí de rodillas sobre la tierra fría. Y allí, sola, lloré hasta quedarme sin aliento, sintiendo que me habían arrancado el corazón del pecho para siempre. La justicia llegó a la capital con la fuerza de un huracán silencioso. Alejandro, transformado por el dolor de la pérdida y la redención de haber encontrado a su hijo, no tuvo piedad. Haciendo uso de todo su poder, entregó a las autoridades las pruebas irrefutables del acoso y la persecución que llevaron a Sofía a la muerte. No le importó el escándalo en la alta sociedad. Doña Carmen, la mujer de hierro, fue despojada de sus títulos y enviada a cumplir condena, encerrada en una jaula dorada, pero privada de su libertad. Alejandro había vengado al amor de su vida. Mientras tanto, la vida de Mateo dio un vuelco drástico. Pasó de las montañas nubladas a vivir en una inmensa mansión, con pisos de mármol y lámparas de cristal. Tenía los mejores tutores, ropa fina y juguetes caros, pero el dinero no puede comprar el calor de un hogar. Cada noche, al abrigo de las sábanas de seda, mi pequeño Mateo me llamaba por videollamada. Yo me sentaba en la cocina de La Esperanza, con el delantal puesto, intentando mostrarle mi mejor sonrisa a través de la pantalla. ¿Comiste bien hoy, mi niño?, le preguntaba. Él asentía con los ojos llorosos. «Todo sabe a nada sin tu sopa, mamá. Te extraño mucho», susurraba. Yo me tragaba las lágrimas y le repetía el mismo consejo de siempre. «Estudia, Mateo. Vuela muy alto. Yo siempre estaré aquí, esperando tus logros». Y vaya si voló alto. Para aliviar la profunda soledad que sentía lejos de mí, Mateo se refugió en los números. Las matemáticas se convirtieron en su consuelo. A los 12 años, ganó la Olimpiada Nacional de Ciencias. A los 15, su nombre ya era conocido en los círculos académicos más prestigiosos del mundo. Los periódicos lo llamaban el genio heredero, pero él seguía siendo el niño que, en secreto, acariciaba una vieja bufanda verde antes de cada examen importante. Los años transcurrieron, y el tiempo transformó al niño asustado en un joven brillante y sereno. A los 18 años, el correo trajo la noticia que coronaba todos sus sacrificios. Un sobre con el sello de la Universidad de Harvard. Había sido aceptado con una beca completa por méritos extraordinarios en matemáticas aplicadas. El día de su graduación fue un evento que atrajo la atención de la prensa internacional. El hijo del magnate minero más importante de Latinoamérica se graduaba con honores en Estados Unidos. Las cámaras destellaban mientras Mateo subía al estrado para pronunciar el discurso de los mejores alumnos. Vestido con toga y birrete, miró a la multitud. Alejandro estaba en primera fila, mirándolo con un orgullo inmenso. Pero entonces, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, Mateo no habló de privilegios, ni de riqueza, ni de linaje. Se acercó al micrófono, sacó del interior de su toga aquella bufanda verde y con la voz firme pero cargada de emoción, dijo al mundo entero:
Hoy estoy aquí gracias al amor incondicional. No aprendí de perseverancia en los grandes salones, sino observando a una mujer valiente hervir sopa de pollo todos los días de su vida. A la mujer que me rescató de una tormenta, que me enseñó a sumar contando granos de maíz y que sacrificó su propio corazón rompiéndolo en pedazos para darme un futuro. A mi madre, Elena, la mujer que sirve esperanza en un pequeño rincón de San Miguel de las Piedras. Este triunfo es tuyo, mamá. Esa tarde, sentada frente al pequeño televisor de mi taberna, vi a mi niño convertirse en un hombre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas por el paso del tiempo. Había valido la pena. Cada noche de soledad, cada lágrima derramada, había valido absolutamente la pena. 6 años más pasaron después de aquel discurso en Harvard. Mateo, con 24 años, regresó al país no solo como un genio matemático, sino como el nuevo director ejecutivo del Imperio, asumiendo el liderazgo junto a su padre, Alejandro. La prensa esperaba grandes celebraciones, banquetes y brindis en la capital, pero el día en que fue nombrado oficialmente presidente, Mateo desapareció de la ciudad. En San Miguel de las Piedras, la vida seguía su curso monótono. Era una tarde de primavera y yo estaba barriendo la entrada de La Esperanza, apartando las hojas secas bajo la luz anaranjada del atardecer. Mis manos, ahora marcadas por la artrosis y el cansancio de los años, sujetaban la escoba con lentitud. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio del valle. Levanté la vista y vi un vehículo todoterreno negro, imponente, deteniéndose justo frente a la vieja fachada de mi taberna. La puerta se abrió. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido de un traje de corte impecable, bajó del coche. El sol le daba en el rostro, pero no necesité verle los ojos para reconocerlo. Era la misma forma de caminar, la misma frente recta, el mismo niño que había dejado partir tantos años atrás. La escoba se resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido seco. Mateo caminó hacia mí. No le importó el polvo de la calle ni lo fino de su traje. Se detuvo a medio metro de distancia. Me miró con aquellos ojos oscuros e infinitos, y ante el asombro de los pocos vecinos que pasaban, hincó una rodilla en la tierra. Si creéis que el verdadero amor lo vence todo, haced una pausa y dejad la palabra familia en los comentarios. Mateo tomó mis manos gastadas entre las suyas, las besó con una devoción absoluta y con el rostro bañado en lágrimas me dijo: «Mamá, he cumplido mi promesa, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Vengo a llevarte a casa. Esta vez nadie en el mundo volverá a separarnos». Alejandro bajó del coche en ese momento, mirándonos con una sonrisa cargada de respeto y gratitud. No hubo más palabras. Caí de rodillas junto a mi hijo y nos abrazamos, fundiéndonos en un solo ser. El llanto que resonó en la calle no era de tristeza, sino de una inmensa, abrumadora liberación. Esa misma tarde empaqué mis pocas cosas. Dejé las llaves de La Esperanza sobre la mesa de madera donde Mateo solía hacer sus cálculos. Me subí al asiento trasero del coche, flanqueada por los 2 hombres de mi vida. Al alejarnos por el camino de tierra, miré hacia atrás por el cristal de la ventana. Justo frente a la puerta cerrada de la taberna, la vieja enredadera de bugambilla había florecido. Un estallido de flores fucsias bailaba con la brisa de la montaña, como si el pueblo entero estuviera celebrando nuestro adiós. Dicen que en San Miguel de las Piedras la niebla tiene memoria, y yo sé que la nuestra será recordada como una historia en donde el amor, nacido en una noche de tormenta, logró derrotar al invierno para siempre. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto.
Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.